Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Pauta Abierta a través de TVC Araucanía, canal 61 de Telefónica del Sur para todo el sur de nuestro país, desde Talca y hasta Coyhaique, además de la señal 50, señal abierta en Temuco y para los Casas Full HD y el streaming en tvct.cl para todo Chile y el mundo. Como lo habíamos anunciado, estamos ahora con la diputada por el distrito número 23 de la región de la Araucanía, doña Erika Ñanco. Erika, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Francisco, a ustedes por la invitación. Diputada, la primera diputada mapuche de la Araucanía para representar, ¿no?, esta región tan importante, tan valiosa y tan variada en este caso, en el Congreso, una representación que me imagino, ¿no?, como mujer feminista mapuche debe ser un enorme desafío. Efectivamente, la verdad, cuando uno empieza a trabajar en ciertas cosas temáticas sociales principalmente, a veces no cabe mucho en la concepción de que vamos a estar ocupando en estos espacios de representación un escaño, que fue algo, yo diría, bastante interesante dentro de lo que me ha tocado hacer, porque primero que todo yo nací en una comunidad, nací siendo mujer, nací siendo mapuche, y siempre serán esos los principios que me van a regir. Dentro de eso mismo fue que me fui vinculando también a lo largo de mi vida, en mi misma comunidad, en otras comunidades también, en el movimiento feminista. Ya pronto en 2018, 2019 fui vocera de la huelga general feminista, junto con compañera de la coordinadora 8 de marzo en Santiago, en esta huelga grande que hubo previo a la huelga del millón que se dio en pleno estallido social. Pero todos esos ítems, temáticas o proyectos fueron parte también de lo que me llevaron hoy día a estar en el Congreso visibilizando también esta realidad que a veces está un poquito alejada de las conversaciones o discusiones que se pueden dar en esos espacios de representación. Y esos espacios que en este caso están bien representados porque usted obtuvo una altísima votación en la región de la Araucanía. Entiendo que más de 9.000 votos avalaron el que estuviera hoy día usando un escaño de representación para la Araucanía. Una Araucanía que conversábamos fuera de micrófonos, que es tanto más que los titulares de los diarios, ¿no? Una Araucanía tan rica, tan diversa en el ámbito de la interculturalidad, ni hablar en el ámbito de los potenciales turísticos, de los escenarios naturales. ¿Cómo la desafía desde esa mirada el representar a esta región tan variada y que también necesita tanto? De hecho, es curioso, porque a pesar de que la Araucanía se caracteriza por el componente indígena, por el componente de la presencia de los pueblos originarios, de la presencia del pueblo mapuche en el caso nuestro, a pesar de eso, soy la primera mujer diputada mapuche de esta región. La primera mujer fue Emilia Nullado, del distrito que nos sigue, ¿cierto? También hubo otra colega antes que nosotras, que fue Araceli Neuquén, más del sur de Magallanes. Ella ya no está en el Congreso hoy día, pero sin embargo se hace necesaria la presencia de las mujeres, la presencia de los pueblos originarios. ¿Por qué lo quiero mencionar? Estamos a casi 100 años de la primera elección popular de un mapuche. El primer mapuche que fue electo diputado fue Francisco Melinilu, que era de esta zona justamente, fue representante por Temuco, Nueva Imperial, Lonquimay. Este mapuche, este lamien, que hace 100 años, en 1924, fue recién electo por vez primera, o sea, en 1924 fue la primera vez que hubo un mapuche en el Congreso. Una representación. Una representación. Exacto, entendiendo que la pacificación de la Araucanía como en 1852, más o menos, cuando ingresa el Estado de Chile a esta zona. Luego de estos 100 años que han pasado, hemos habido 13 diputados mapuches en 100 años. 100. Exacto, de cientos de diputados. La Cámara de Diputados tiene aproximadamente 200 años. De esos 200 años han pasado diputados, algunos quedan en el olvido, otros se destacan un poco más, pero quiero destacar a Francisco Melinilu porque efectivamente en 100 años hemos tenido 13 representantes de nuestro pueblo. O sea, a mi parecer es poco. Y de esos 13, solo 3 somos mujeres. Yo soy la tercera, pero la primera de la región de la Araucanía. Entonces claramente nos queda mucho aún que trabajar, nos queda aún seguir ocupando estos espacios y seguir avanzando para que estos espacios se abran inclusive más, para que el día de mañana existan escaños reservados para pueblos originarios dentro del Congreso,
para que la paridad de género no sea solamente un discurso que queda en las intervenciones que podemos hacer en el Congreso, sino más bien avanzar hacia que hayamos muchas más mujeres en el Congreso. Ahora hemos avanzado un poquito más, de un 20% hemos avanzado a un 30% aproximadamente, pero aún nos sigue faltando. Es un desafío que involucra no solamente en este caso al pueblo, a la cultura mapuche, sino que a toda la sociedad, porque en definitiva para que los cambios se produzcan tienen que hombres y mujeres remar hacia el mismo lado, y en ese sentido el desafío, como comentábamos, ¿no?, de ser mujer de una región con muchas carencias, hija de la educación pública, ¿no?, que a mucho orgullo, me imagino, ha logrado avanzar y posicionarse en este cargo de representación que sí, que supone un gran desafío, porque además el pueblo mapuche en la Araucanía demanda un sinnúmero de causas y necesidades. Así es. Nosotros siempre hablamos de los escaños reservados, por ejemplo, pero también tenemos que hablar sobre la interculturalidad de sus distintas representaciones. Es ahí donde se hace necesario abordar, por ejemplo, la educación intercultural, la salud intercultural, una forma de visión distinta que tenemos nosotros cuando a veces nos dicen, no, es que los mapuches no se saben organizar. Eso es mentira. O sea, yo desde muy niña siempre viví en Tagunes, viví en Utamtagún, viví en Guillatún, en todas las ceremonias mapuche que venía, porque soy de comunidad, entonces obvio que participé también de esos espacios. En esos momentos uno no entiende muy bien por qué uno lo hace por parte de la costumbre básicamente, pero no se da cuenta hasta que sale al mundo que no es el mismo mundo que en el cual uno vive, y ahí uno se da cuenta, soy intercultural, porque me tengo que desenvolver en dos mundos distintos. O sea, a mí me tocó salir del campo, venir a estudiar al pueblo, aprender cómo funciona la ciudad, entendiendo Temuco como una ciudad, para mí en ese entonces una ciudad muy grande. Me tocó aprender a llegar a Temuco, a caminar por las calles de Temuco, entendiendo que había otra forma de organizarse, que ya no era el campo cuando uno dice, no, en la tapa roja, que el paradero en tapa roja, no. La casa del vecino. Exacto. 2 kilómetros. Claro, ya no es el pino de ahí de la esquina, no, porque no hay esquina, pues en el campo el vecino vive, claro, efectivamente 2 kilómetros acá. Pero aún así, la vida del campo es de comunidad también, porque a pesar de que el vecino vive hace 2 kilómetros, uno sabe lo que le pasa a su vecino. Y existe esa lógica de apoyo común. Claro, a diferencia de lo que pasa en la ciudad. Entonces, yo igual debo decir que soy una mujer afortunada. Afortunada porque me tocó vivir mi cultura, vivir la interculturalidad desde esa perspectiva. Y cuando hablamos de interculturalidad, a mi parecer, no es la interculturalidad que los mapuches debemos aprender a ser interculturales, porque nosotros ya somos interculturales. Vivimos en dos mundos, vivimos en dos espacios, en dos sistemas, en dos formas de representación, en dos formas de educación distintas. En cambio, la interculturalidad debe ir enfocada hacia aquellos que no entienden lo que es la interculturalidad, que no entienden lo que es una cultura distinta y que tienen que aprender a aceptar para convivir en una vida que sea mucho más amena y digna, que nos podamos respetar, que podamos vivir en una sociedad que realmente respeta al prójimo, como se dice, que tenga la capacidad de entender que existen formas de organización distintas, de pensamiento distintas, formas de hablar distintas. Uno tiene un acento distinto porque uno aprendió también a hablar de una manera específica en su contexto. Entonces, cuando a veces se ríen de uno porque pronuncia algunas palabras medio raras, a mí al menos yo no me siento mal con eso. Me han dicho varias veces como, que pronuncie. ¿Sabes qué? No me importa, porque eso es mi orgullo. Es mi orgullo de saber que vengo del campo, de saber que es mi forma de vida y lo voy a seguir haciendo. Y además existe de pronto una connotación, no quiero ser negativa, pero de no comprender lo que es la interculturalidad y las potencialidades que esto tiene, porque existen ejemplos a nivel mundial de lo valioso que es para los países. Y las culturas, el potenciar esta unión virtuosa, esta relación que además es absolutamente sana y necesaria. Así es, uno de los grandes ejemplos que surge hoy día, por ejemplo, es la relación que tiene Nueva Zelanda con el pueblo maorí. El pueblo maorí tiene representación, por ejemplo, en el Congreso, en el espacio de representación popular, tiene una forma de vida intercultural, tiene educación intercultural, salud intercultural, y la verdad es que eso ha ayudado mucho al mismo desarrollo de Nueva Zelanda. Vamos a hablar de que Nueva Zelanda acaso es un país tercermundista, que está bajo en niveles de pobreza. No, Nueva Zelanda fue uno de los países en los cuales no entró el COVID, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos esa forma de relacionarnos de manera
amena, es parte de los proyectos y programas que hoy día se deben estar impulsando, y quiero destacar acá el Hospital Intercultural de Maquehue. Íbamos para allá, pero qué bueno que nos plantea ese punto. A propósito de... Hace poquitos días. Exacto, sí. La semana pasada vino la ministra, el jueves pasado estuvimos inaugurando este Hospital Intercultural, que es pionero también en la forma en la cual ellos administran su forma de salud. Es una forma autónoma, la autodeterminación. Se habló bastante de la autodeterminación, de cómo ese hospital funciona, pero tras 25 años de demandar ese hospital, recién hoy día es una realidad. Entonces claramente nos queda mucho que avanzar en esos temas. Es importante destacarlo. ¿Y por qué lo destaco? Porque acá también estamos al debe con cómo nosotros financiamos este tipo de proyectos, cómo nosotros financiamos una salud que es distinta. Porque este tipo de salud intercultural no va a atender solamente a los usuarios de la comunidad de Maquehue, o no va a atender solamente a los usuarios que sean de origen mapuche. No, ese hospital está abierto a todas las comunidades, atiende gente de Temuco, de Padre Las Casas, de Freire, hasta de Nueva Imperial. Y eso significa que existe una forma de trato distinta, que no hay discriminación respecto a tu origen o tu apellido. Y si tú quieres optar por salud intercultural con una MACHI, lo puedes hacer en el mismo sistema público en el cual te estás atendiendo con el doctor. Y eso es algo que ha ayudado mucho, no solamente a la salud física, sino también a la salud mental de los usuarios. O sea, hablamos de salud integral. Y la alta demanda que tiene da cuenta de lo que significa eso, porque efectivamente, históricamente en este trabajo que han desarrollado por más de 20 años, las propias comunidades, en lo que ocurrió la semana pasada, más de 100 comunidades han sido atendidas, beneficiadas, han trabajado directamente en este proyecto, y la demanda que tienen es altísima, nos comentaban. Exactamente, es bastante alta en comparación con, habían unos comparativos que se hicieron respecto a la salud y cómo eso ha ayudado a la mejoría de la salud de las personas. Hoy día la forma de salud en la cual nosotros debiésemos enfocar tiene que ir más bien a la prevención que al ataque de la enfermedad misma, sino para poder tener personas que vivan una calidad de vida digna, el kumemonien, como le llamamos, la vida sana, qué sé yo. Pero acá quiero retomar un poquito en por qué estamos al debe. Porque no existe una forma de financiamiento directo que sea específico para la salud intercultural en Chile. La salud intercultural se financia a través del decreto DFL 36, que es la misma forma en la cual se financia el sistema privado, es decir, a través de subsidios según la cantidad de usuarios que se atienden en el sistema. Ahí escuchaba algunos lamien que daban en su discurso, derogar el decreto DFL 36. No se trata de derogarlo, porque es una forma de subsidio de salud. Lamentablemente, a través de la constitución actual que tenemos, la salud tiene que ser subvencionada. Por tanto, eso es parte de la... Es una realidad. Es una realidad, exactamente, pero no se trata de derogarlo, sino más bien de incluir o de modificar esta glosa que data de 1980 para que se actualice y pueda existir una forma de financiamiento específico para la salud intercultural que no depende de la cantidad de usuarios. De la demanda. Exactamente, que sea una glosa específica para que cada año que votamos nosotros la ley de presupuesto, como lo acabamos de votar hace 3 semanas, entonces esta glosa pueda llevar destinados recursos específicos para financiar todos los centros de salud intercultural que tenemos. Ojo, en nuestra región tenemos 7 centros de salud intercultural. Tenemos a Nueva Imperial, Boroafilulahuen, en Maquehue están estos 2 hospitales que también están funcionando. En Galvarino tenemos al DEVE, un centro de salud intercultural que tiene también que construirse. Parte de los compromisos de nuestro gobierno está en reconstruir este centro de salud intercultural, que por cierto también va a beneficiar a otros usuarios. Entonces, claro, gran parte de esto es lo que tenemos que mostrar hacia afuera, cómo nuestra región está siendo pionera en estos temas, porque no vemos esta realidad en Santiago, en Valparaíso. No se trata de segregar, no queremos segregar, queremos que todo integrar, y que todos los chilenos y chilenas que quieran acceder, por ejemplo, a una salud intercultural, independiente si son o no de origen mapuche o de origen indígena, puedan recibir este tratamiento dentro de su centro de salud, porque eso también les ayuda a ellos a su calidad de vida, a su vida digna, a su vida sana, al kumemonien, a que no hablar de medicina alternativa tampoco, porque no es medicina alternativa, es salud intercultural. Es un concepto que se está instalando y tiene que ver también lo que usted mencionaba de esta glosa particular que básicamente privilegia, de acuerdo al número de usuarios,
no se puede querer lo que no se conoce, y en la medida en que no se potencian estas iniciativas, no se va a sumar tampoco más gente. Entonces ahí se genera también un círculo vicioso que no permite salir y proyectar de pronto la salud intercultural. Desde el Congreso, ¿cómo se está trabajando? ¿Cuáles han sido los desafíos como diputada? ¿Cómo lo proyecta en estos años que le quedan de trabajo? Bueno, nosotros la verdad es que estuvimos trabajando esto dentro del Congreso, presentamos también unas indicaciones para la glosa presupuestaria, pero fueron inadmisibles. Eso significa que no pudieron reconocerse por parte de la ley de presupuestos. Sin embargo, nos queda el desafío, por cierto, y nos corresponde, tuvimos reunión con un subsecretario de redes asistenciales. Dentro de esta reunión él también encontró que era un punto muy importante e interesante el que estábamos haciendo. Por tanto, quedamos a la espera de este año. Esperamos por lo menos trabajarlo de mejor forma para que ya el año 2025 podamos avanzar en esta glosa presupuestaria que no nos deje afuera por la cantidad de personas que se atienden en el sistema, sino más bien porque sea un sistema de salud integral. Y lo otro también que tenemos al debe, el Centro de Salud Intercultural de Nueva Imperial, por ejemplo, cada año entra en una nueva licitación que, si bien el mismo proveedor se la adjudica y qué sé yo, pero eso también deja en un cierto sistema de angustia y de indefensión a los funcionarios que están en el módulo intercultural de Nueva Imperial, y eso claramente se tiene que atacar o responder a través de manera legislativa en el trabajo que nosotros podemos hacer. Así es que, bueno, al menos en esta inauguración del hospital, el senador Buenchumilla y el senador Quintana ya se comprometieron con avanzar en la modificación de este DFL 36. Quedamos en que nos vamos a reunir con el subsecretario y con la ministra también de Salud, el subsecretario de redes asistenciales y la ministra de Salud, para que juntos podamos encontrar una alternativa en torno a este tema. Lo importante es que al menos hay voluntades que hoy día se están poniendo a disposición. Distinto sería si dijera, no hay nadie, no pescan, no nos escuchan, no. Se comienzan a abrir puertas. Exactamente. Y hay otro tema, ya se nos ha pasado el tiempo volando, diputada, pero no quiero dejar de lado algo que también comentó al comienzo, que tiene que ver con la educación intercultural, considerando que nosotros, TVUCT Araucanía, somos el canal de la Universidad Católica de Temuco que tiene la carrera de Pedagogía Básica Intercultural, de las pocas en Chile, la carrera. Así es. Además tiene un doctorado en Educación Intercultural, magíster en Educación Núcleo Intercultural. Hay un trabajo en educación que, por cierto, esperaría la institución todos que se replicara, se multiplicara, porque ahí le dejo el punto, la educación intercultural, ¿cómo la visualiza? ¿Cómo la proyecta? ¿Cómo se puede? También es parte de los temas que nos quedan pendientes. Y aquí igual quiero destacar a la Universidad Católica porque efectivamente también han sido pioneros en esto. O sea, la Universidad Católica fue uno de los primeros en instalar la carrera de Pedagogía Intercultural a nivel nacional, y hoy día no solamente conforme con eso, sino también la carrera de Lengua y Cultura Mapuche, que es algo específico para poder revitalizar el idioma de nuestro pueblo, y que es algo que también se ha perdido. Entonces, en este sentido, quiero ser bastante enfática porque mencionaba en un principio que soy una mujer afortunada. ¿Por qué fui afortunada en mi infancia? Digo, porque en la escuela donde yo estudié, como estudié en el campo, tuve la suerte, que no tuvieron muchos niños, de que en mi escuela me enseñaron interculturalidad y me enseñaron de cosmovisión mapuche en la misma escuela, los mismos profesores, porque ellos eran mapuche, ellos eran profesores mapuche. Pero no en todas las escuelas rurales sucede eso, y no en todas. ¿Para qué vamos a hablar del pueblo? Si eso ya es una realidad que está mucho más alejada. Hoy día vemos, por ejemplo, que la educación intercultural se realiza solamente en aquellas escuelas que tienen un alto porcentaje de niños de origen mapuche o de origen indígena. Cuestión que, insisto, no debiese ser el caso, porque vuelvo a hablar de la interculturalidad. Nosotros ya somos interculturales. No hay que enfocar esos programas de interculturalidad en aquellas escuelas o colegios en los cuales la cantidad de población es indígena. Tiene que ser general para todas y todos, porque son los no indígenas los que deben aprender sobre nuestra cultura para que así se interioricen y vean lo rica, lo bonita y lo necesaria que es. Mientras más revitalizamos nuestra cultura, mientras más nosotros nos sentimos orgullosos de nuestro origen, favorece la autoestima, favorece el desarrollo personal de los niños y niñas, favorece, por cierto, el desarrollo intelectual también, porque se sienten con más ganas, con más capacidad, se sienten con más ímpetu y más necesidad de seguir avanzando. O sea, cuando a uno le atacan el autoestima y le empiezan a decir que su origen y por su origen uno tiene que sentirse avergonzado, claramente uno va a empezar a creer que no es capaz de realizar ciertas cosas, pero
no sé, yo creo que eso es parte también de las cosas que tenemos que avanzar, porque el día de mañana me encantaría ver que existan muchos más niños, niñas que se puedan convertir, por ejemplo, en diputados, en senadores, en alcaldes, alcaldesas, o inclusive pensar en una presidencial, y no solamente en el sistema político, pensar también en el sistema del poder judicial, del poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, todos los 3 poderes del Estado, también pensando en la medicina. ¿Por qué no tenemos más médicos que sean de origen mapuche? Y así sucesivamente, fomentemos la autoestima de los niños y niñas, pero eso también se hace a través de una educación que nos permita desenvolvernos como tal y que no nos trunque en nuestro futuro. Yo creo que iniciativas como las que se están desarrollando, el tener hoy día una diputada de la República de la Araucanía que conoce la realidad desde dentro, permite también abrir las puertas, abrir las posibilidades, y que esa niña que hoy día está en casa, ese niño que está en casa, vea que sí es posible, y por tanto me imagino que el desafío es doble en ese sentido, Erika, ¿no? Así es, pero seguimos trabajando porque necesitamos que estos temas sean visibles y que se trabajen a nivel más transversal. Esperamos hacer también un llamado a los colegas que quizás no piensan igual que uno, pero que se necesitan en estos momentos voluntades políticas de todos los sectores para poder avanzar hacia un Chile que sea mucho más próspero. Un Chile más próspero, que es el que esperamos todos, por cierto. Muchas gracias, diputada Erika Ñanco, diputada por el distrito número 23 de la región de la Araucanía, que nos acompañó hoy día en Pauta Abierta. Corte y ya seguimos.